El AIFA es una obra arquitectónica envuelta en una polémica política. Lamentablemente estas dos cosas no se pueden separar, arquitectura y política. Aquel que diga lo contrario no sabe nada del tema. ¿Pero funciona? ¿Fue mejor la opción que Texcoco? Tuvimos una corta visita al AIFA y les daré un pequeño análisis de los primeros meses de este proyecto. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Estamos saliendo aquí desde Periférico Oriente, más o menos a la altura del Reclusorio Oriente, y vamos rumbo al AIFA. Vamos a ver y hacer este ejercicio de movilidad. Obviamente venimos en coche porque está complicado, todavía no están todas las rutas que se supone que ya deben estar establecidas. El día de hoy vamos a grabar el recorrido en lo que es transporte privado más que nada. Entonces síganme, les voy a dar una review en cuanto a la movilidad, cuánto tiempo nos vamos a hacer, por dónde nos vamos a ir, cuánto tenemos que pagar de peaje si es que hay peaje. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar todo periférico para agarrar circuito exterior mexiquense, entonces les estaré contando qué tal nos va. De por sí desde este punto el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México está un poquito retirado, entre comillas, aproximadamente una hora si nos va bien. Hoy que es domingo, pues te haces hasta 40 minutos. Sin embargo, en un día normal, con horas pico, pues te puedes hacer hasta una hora y media o dos. Entonces, vamos a comparar en cuanto a cuánto vamos a llegar en tiempo. Y pues veamos, acompáñenme. Primera parte, el contexto. La necesidad de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México surge debido a resolver la saturación del Benito Juárez, problema que venía arrastrando desde hace más de 20 años, por lo que posteriormente una solución fue realizar la Terminal 2 que actualmente conocemos, que aunque tiene sus pros y sus contras, fue una solución a muy corto plazo, y más teniendo en cuenta que en aquel entonces ya se estaba pensando en un aeropuerto completo, así como fue Texcoco. Para un contexto con mayor profundidad acerca de la historia de los aeropuertos en la Ciudad de México, les dejaré aquí arriba un video. Teniendo una gran demanda y no solucionada con la Terminal 2 durante la década pasada, la opción del gobierno de Enrique Peña Nieto fue convocar un concurso de arquitectura para la propuesta del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Eso fue en 2014. Finalmente la propuesta ganadora fue la de los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero, el famoso pollo asado, así como lo conocieron al principio. Lo sé, nadie se salva de las críticas, y sobre todo en la arquitectura. En fin, la propuesta era tan innovadora que en 2021 ganó el premio RFT, Repensar el Futuro, aun cuando ya había sido cancelado. Uy, pequeño spoiler, perdón. Fue hasta 2015 cuando iniciaron las obras de este gran proyecto que iba a ser desarrollado por etapas. La primera comenzaría operaciones en 2024. Sin embargo, como esto es México, iban tan atrasados que se cambió hasta 2025, o quizá más tarde, error que costaría bastante. Yo sé que es un breve resumen, pero de igual forma les haré un video del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que dejaré aquí arriba con una explicación más arquitectónica y mostrándoles lo que pude grabar en una visita que tuve cuando aún era estudiante de arquitectura. Posteriormente, en 2017, llegan las candidaturas presidenciales a México, y una de las iniciativas del actual presidente Andrés Manuel López Obrador era cancelar el aeropuerto de Texcoco, calificándolo como una obra faraónica. Yo lo sé, existen opiniones divididas, pero aquí hay dos puntos importantes. El primero, en cuanto a la inversión, sí era demasiado. A pesar de que contaba con inversión privada, pues el costo de mantenimiento al final iba a resultar un gasto impagable. Segundo, sí lo canceló y cumplió con una promesa política, algo que no es común ver en México, o al menos yo no lo había visto en 3 sexenios que ya había vivido con conciencia por lo menos. Argumenten con fundamentos y datos duros aquí en los comentarios si creen que esto fue una buena o una mala decisión y por qué. Yo sé que todos los mexicanos vivimos con un bombardeo de información en las redes sociales y en los medios tradicionales, pero lo que quiero saber es su opinión. ¿Qué les parece esta decisión? Esto da como resultado la creación del AIFA, proyecto que ya tenía planificado desde la campaña del presidente, como si estuviera seguro de que ganaría. En fin, la base aérea militar de Santa Lucía ya estaba pensada como una sede aeroportuaria que fungiera como hub internacional y combatiera la centralización que existe aquí en México. Es por esto que al ganar la presidencia, comenzó el proyecto y la obra fue encargada por los ingenieros militares, cosa que es impresionante, que no se había visto antes,
aparte de que la obra fue concluida en 2 años 5 meses, más o menos incluyendo todas las problemáticas burocráticas que se presentaron y el tiempo de cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco. Estos inicios solo fueron para su primera etapa y para el inicio de sus operaciones. El AIFA logró levantarse a pesar de sus críticas políticas debido a que el presidente la nombró obra de seguridad nacional. Ojo ahí. El AIFA. Allá se ve la torre de control. Vemos lo que es el estacionamiento. San Isidro. Bueno, chicos, ya estamos aquí en el AIFA. Ahí al fondo se puede ver lo que es la torre de control. Como pueden ver, pues ese es todo el aeropuerto, la primera sección que se ha inaugurado. Es toda una fachada cristalada, no es una bodega horrera como decían. Sí, la cubierta a lo mejor es de lámina, de acero, pero pues ahorita vamos a entrar para ver qué tan deficiente es o qué tan eficiente es. Primera impresión, no se ve nada mal, la verdad es que véanlo. Este es el estacionamiento, nos hicimos cerca de 1 hora, no pasamos la hora justamente y veníamos muy despacio, o sea, realmente íbamos a lo que nos marcaba la señalización y pues ya estamos aquí. Segunda parte. Un elemento arquitectónico no es nada si no cuenta con las vialidades correctas o los medios de transporte adecuados. Y aunque en su inauguración ya existían algunos medios de transporte y algunas rutas, la mayoría era por medio de un auto particular, mientras que las rutas de transporte estaban aún incompletas o desconocidas por algunos, por lo que fue una queja de muchos, que básicamente era imposible llegar, que mejor nos vamos al Benito Juárez, miles de pretextos con la conectividad, pero sinceramente se olvidan de que México no es solamente la Ciudad de México, que la metrópolis sí es de las ciudades más grandes del mundo, pero no alberga a todos los habitantes. Me explico. Siendo del Estado de México, ya es difícil llegar al aeropuerto Benito Juárez, es inseguro o con demasiado tiempo perdido. Ahora, contraponiendo la Ciudad de México, pues es lo mismo con el AIFA. Tenemos las mismas problemáticas para llegar al AIFA que los habitantes de otros estados para llegar al Benito Juárez. Pero ¿qué sucede con los demás estados? Si quieren salir del país solo tienen estas opciones: Aeropuerto Benito Juárez, Aeropuerto Internacional de Cancún, Aeropuerto Internacional de Los Cabos, Aeropuerto Internacional de Monterrey y Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Y la mayoría de ellos prefiere venir a la Ciudad de México, sobre todo los millones del Estado de México, debido a que tienen más destinos y de cierta forma es más fácil llegar desde el centro del país. Sin embargo, al entrar a la ciudad se suma todo el tiempo de recorridos debido a la gran cantidad de autos y caos en la movilidad que tenemos aquí en la Ciudad de México. Entonces, de cierto modo, el AIFA servía para desahogar toda esta demanda, tanto nacional como internacional. Lamentablemente ahora solo continúan con vuelos internacionales a Cuba y a Venezuela, otra crítica política que se le está haciendo al AIFA. Es por lo que quería dejar pasar algún tiempo para ir con mayor comodidad al AIFA y ver cómo funcionaban sus primeros meses, con rutas más rápidas o con un medio de transporte más preparado. Lamentablemente aún no se termina el tren suburbano, una parte de conectividad demasiado importante para los ciudadanos. Por ahora solo están en funcionamiento las conexiones del Mexibus y debido al corto tiempo disponible que tuvimos, la opción más viable fue usar un auto particular, tomando la ruta más rápida desde mi ubicación, que fue el circuito exterior mexiquense, lo cual en lo personal fue bastante rápido, con una duración de 56 minutos aproximadamente, 2 casetas de 68 pesos, o sea, ida y vuelta, y la otra de 49 pesos, igual ida y vuelta, y más o menos unos 200-250 de gasolina. Les comparto estos datos por si alguno tiene la idea de ir a dejar a algún familiar o simplemente quiere ir de visita, como en este caso fuimos nosotros. En conclusión, siento que sí fue precipitada su apertura. Repito, no funciona si no existen las conexiones necesarias. Siendo sincero, creo que si se hubiera inaugurado con la terminación de la ampliación al tren suburbano, las vialidades concluidas y el Mexibus por completo, estaríamos viendo una transición de desahogo más rápido entre los dos aeropuertos.
y cumplir con una fecha política fue más importante que el desarrollo adecuado de las funciones del aeropuerto. Y realmente espero de todo corazón que terminen el resto del transporte público, que por cierto la terminal del suburbano ya está concluida y cumpla con todas las necesidades para los que fue planteado. Y más ahora que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez está sufriendo daños estructurales en su Terminal 2 y de mantenimiento en la Terminal 1. Bueno chicos, pues seguimos aquí en el aeropuerto Felipe Ángeles. Como pueden ver, estamos en el segundo nivel. Podemos ver lo que es la cubierta, esta estructura de acero, estructura metálica que sostiene. No se ve tan mal, la verdad es que algo que valorar son estos tragaluces, estas entradas de luz que tenemos aquí. Puntos desfavorables es que logramos ver todo lo que son las bajadas de agua pluvial, aquí las pueden ver. Sin embargo, pues en cuanto a iluminación natural, yo lo veo bastante bien. Estamos en la parte de arriba, que es donde hace los arribos. Aquí podemos ver toda esta imagen que nos recibe el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La verdad es que en cuanto a acabado no se ve mal. Sin embargo, pues sí tenemos que decir que sigue todo este tipo de cosas vacías. La verdad es que podemos ver lo que es la tecnología implementada, que es la nueva tecnología de reconocimiento facial por parte de Aeroméxico. Aquí estamos, aquí seguimos grabando. No es una lámina común y corriente como las de la Bodega Aurrerá. Créanme que he trabajado en ese tipo de láminas y esta no tiene nada que ver con eso. Tercera parte, los usuarios. Esta parte es graciosa y de aprendizaje, pues cometimos una omisión. Si bien es cierto que hemos visto que muchos visitan el AIFA, que muchos ya viajaron en el AIFA y dan una pequeña reseña propia, en ningún video, al menos de YouTube, he visto que entrevisten a pasajeros, usuarios que ya estén usando el aeropuerto como tal, al menos no de medios tradicionales. Entonces, al observar a los usuarios que estaban esperando su vuelo, quisimos preguntarles cuál había sido su experiencia en el aeropuerto, haciendo preguntas de movilidad, de tiempo, de precios, de impresiones arquitectónicas, entre otros, donde con 2 personas a las que les pudimos entrevistar salieron bastantes conclusiones contundentes. Después de la segunda entrevista llegó la Guardia Nacional y nos detuvo. Sí, nos detuvo la Guardia Nacional. La verdad es que fue súper incómodo, pues para los que vivimos en los sexenios pasados de Enrique Peña Nieto y de Calderón, durante nuestra juventud, al menos tuvimos una experiencia muy desagradable con la autoridad, más con el ejército y la policía de la Ciudad de México. Lo que lamentablemente deja secuelas y al final, en lugar de verlos como elementos de seguridad, los ves como elementos de peligro para tu propia integridad. Para más detalles, aquí les dejo un video con una mayor explicación de lo que sucedió en mi otro canal. Los de la Guardia Nacional fueron muy amables, no les miento, hasta nos orientaron para poder solicitar permisos necesarios para poder entrevistar a los usuarios. Sin embargo, 2 cosas quedaron claras. La primera, perdimos bastante tiempo, más o menos 1 hora en todo este proceso. La segunda, y cito, no se pueden hacer entrevistas porque lo que se busca son puras críticas positivas hacia la obra del aeropuerto. ¿Qué les digo? No se pueden separar las cosas. Afortunadamente el contenido se pudo salvar y en cuanto haya autorización se las compartiré. En resumen, esto fue lo que nos dijeron los usuarios. Usuario número 1, sexo femenino, venía de la Ciudad de México y se hizo 1 hora y media de recorrido. Tomó un transporte desde Perisur que iba vacío y el cual no tenía claros sus recorridos ni sus horarios, por lo que llegó demasiado temprano al AIFA. Debido a que no hay rutas claras para regresar a la Ciudad de México, en su vuelo de regreso no regresará por el AIFA, sino por el Benito Juárez. El usuario 2, sexo masculino, venía de Querétaro y se hizo aproximadamente 2 horas. Le pareció más económico y un mayor ahorro de tiempo que llega hasta el Benito Juárez. Es un buen aeropuerto, no ostentoso y de calidad. Es mejor tener un aeropuerto no tan saturado como el Benito Juárez. Vean cómo esta información es muy valiosa. Podemos concluir que la descentralización hace que los flujos de gente se distribuyan y no tengan que tomar tanto tiempo para llegar a un punto central. ¿Qué es lo que se está buscando? Descentralizar las cosas, dividiendo los flujos de las personas, evitando caos en los puntos donde convergemos todos. Cuarta parte, ahora sí, lo arquitectónico.
Primero aclaremos que esto es una breve crítica, debido a que solo estuve un par de horas ahí, por lo que no será tan profundo y menos porque no se vivió la experiencia de volar por allá para ver la logística, tiempos, despegues, aterrizajes, etc. Primero, es una mega obra, pues se le destinaron 1531 hectáreas para el aeropuerto, ya con todo el proyecto terminado. Para que se den una idea aproximadamente de cuánto es, midamos Ciudad Universitaria, que tiene 733 hectáreas. En conclusión, poco más de 2 ciudades universitarias caben dentro del AIFA. Y cuando entras es realmente sorprendente comparándolo con el Benito Juárez, que desaparece entre tanta urbanización. Por otro lado, el AIFA se logra ver desde lejos. Reitero, la movilidad es un factor muy importante y lo enfatizo por lo que, a pesar de que ya se cuenta con el Mexibus, decidí no usarlo porque no se me hace un medio tan eficiente, más con los transbordos que existen de Ciudad de México al Estado de México. Opté por ir en auto particular para esta visita y sinceramente fue rápido y cómodo. Sin mentir, me he hecho hasta 1 hora y media hasta el aeropuerto Benito Juárez, comparado con los 56 minutos para llegar al AIFA desde el mismo punto, pues como que ya estamos viendo unas pros y contras. Eso sí, hay que pagar casetas. Afortunadamente, como arquitecto les digo, me encanta que este proyecto apoya la descentralización. Eso es un muy buen punto a su favor. Sin embargo, incluso la accesibilidad sin auto es complicada dentro del mismo AIFA. ¿A qué me refiero? Llegando a la Glorieta, te encuentras con un espacio público enorme con la gran escultura del general Felipe Ángeles. Ese espacio está aislado, pues el proyecto de su corredor comercial y cultural aún no está terminado, por lo que caminar para llegar desde el aeropuerto está imposible. Tienes que ir en auto y tardas alrededor de 5 minutos, lo cual caminando serían 30 minutos aproximadamente, una distancia considerable. Espero que implementen un medio de transporte dentro de la idea del corredor, más o menos así como el monorriel que existe en la Terminal 1 y la Terminal 2. Lo que nos lleva a los museos. De los museos nada, solo una pequeña señalización en la glorieta que te indica por dónde ir, cosa que suena incoherente, pues si estaba destinada a esta zona para el corredor cultural, ¿por qué no ponerlos aquí? Y más que las distancias son otra desventaja, 15 minutos en auto y no hay transporte hacia allá. Si era un punto a favor del AIFA y lo usaban como referentes al proyecto, mínimo hubieran implantado un monorriel como la Terminal 2 o un autobús que fuera y viniera de los museos al aeropuerto. Lamentablemente, por lo que perdimos el tiempo con el hecho de la Guardia Nacional, no pude visitarlos, pues prácticamente estuve ahí 3 horas y eso es a lo que nos lleva al siguiente punto. El acceso es bastante claro, las vías traen una buena indicación, la rampa de descenso para las salidas es muy parecida a la Terminal 2, que es un punto a favor hacia el AIFA. La llegada al estacionamiento es fácil, y aquí hay una división entre estacionamiento de larga estancia y corta estancia. Puede ser muy adecuado dejar su automóvil en el AIFA por 210 pesos más o menos al día, para cuando vuelva de su viaje pues se regrese en ese mismo auto. Ahora que si vas a corta estancia pues cobran 33 pesos la hora. Ahí se los dejo como dato, que ya están cobrando. Ahora, las quejas del estacionamiento es que hay algunas rejillas de instalaciones que si traes un auto grande, como fue nuestro caso, pasas prácticamente rozando por su mala ubicación o su mal diseño o por un descuido y te las llevas. Literalmente te llevas las rejillas de instalaciones. Y la otra es que los sensores estos que marcan si el estacionamiento está ocupado ya están fallando. Algunos marcan ocupados cuando no hay auto y otros marcan desocupados cuando está un auto claramente ahí. En fin, el resto de las áreas me parece bastante buenos, con una plaza de conexión entre el aeropuerto y el estacionamiento que es bastante amplia y que sin duda nos deja ver vistas muy buenas y directas hacia la torre de control y a la zona de llegadas. Una enorme fachada cristalada te recibe en todo el aeropuerto que no permite la entrada excesiva de iluminación natural, sino la suficiente. Sin embargo, hay un pequeño problema. El efecto invernadero, este calor o cambio de temperatura al interior, se siente demasiado cuando entras. Tampoco digo que es insoportable, pero en ciertas áreas sí lo notas demasiado. Problema que se solucionó gracias al sistema de ventilación que tiene la cubierta, porque comparándolo con el de Texcoco, que habría sido un horno por completo, les aseguro, a pesar de las rutas de ventilación que estaban implementando, el del AIFA es soportable. Al interior hay mucho que destacar. En primera, los acabados.
y a pesar de su política de austeridad no son acabados simples ni feos. De hecho son atractivos visualmente y bastante duraderos. Sin embargo, eso no es lo importante, sino los detalles. Todos los detalles que logramos observar sobre nuestra cultura son importantísimos, pues es la primera impresión de nuestro país y no hace falta ser arquitecto para notarlos. En todas partes está presente. Por cierto, como dato curioso, ¿sabían que muchos de los materiales del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México fueron donados a la AIFA como un acuerdo? Esto es bueno, porque en muchas ocasiones el material sobrante, material que se desaparece mágicamente. Los baños fueron un tema muy criticado, pues su temática abordaba temas culturales y por temas de clasismo creo que se criticaban más que por el diseño o la mala distribución. Ahora sí, todos cuentan con agua, con otro tema polémico en la inauguración, pero realmente son baños muy buenos, todo perfecto, y lamentablemente no pude entrar a todos, pero les presento imágenes de los que pudimos observar. Por último, la cubierta. Es un tema muy criticado, que si parecía bodega horrera, que si se iba a volar. Créanme, al verla es otra cosa y nada que ver. Yo trabajé para esa empresa y les digo que las láminas ni se relacionan. Entonces mejor vengan, observen ustedes mismos, vean cómo se resolvió con una estructura ligera para lograr los grandes claros que existen y que hasta la modulación del acero parece estética. Entonces, no es una simple lámina como la que todos conocemos. Al finalizar esta gran plaza, la Mexicana te recibe, que si vienes desde el suburbano o si entras desde los niveles superiores del estacionamiento, espacio que no había visto en ningún otro aeropuerto. Un espacio público que sirve como mirador y que si llega el momento que se sature de gente, es lo suficientemente amplio para no chocar con nadie, aunque cuenta con detalles como encharcamiento. En fin, como arquitecto les digo, es una obra impresionante, una obra desarrollada en poco tiempo, con buenos materiales, con buenos acabados. Ya les dije más o menos mis pros, mis contras. Realmente creo que fue una buena decisión, ya que el nuevo aeropuerto de Texcoco no teníamos idea de cuándo estaría realmente. Aparte de que el AIFA apoya la descentralización y realmente espero que con el tiempo y los medios de transporte necesarios para este proyecto funcione correctamente como fue planeado. En lo general, su distribución es buena, tiene bastantes espacios, hasta sobrados diría yo. Y como les dije al principio, la política y la arquitectura es algo que no se pueden separar y lo estamos viendo con esta mega obra del presidente Andrés Manuel. ¿Y por qué les digo esto? El aeropuerto fue más criticado por el tema político que por el tema de diseño arquitectónico. Arquitectura y política. Siempre va a ser una dualidad que no se pueden separar. Sin embargo, para todos los que criticaron el AIFA por su cubierta, por sus baños y por su distancia, les invito a darse una vuelta y discutamos aquí en la sección de comentarios si fue una buena decisión o ustedes se hubieran quedado con el Texcoco. Abramos debate. Yo como arquitecto sinceramente les digo, el nuevo aeropuerto de Texcoco hubiera sido una obra maravillosa, una obra arquitectónica espectacular que todos hubiéramos querido ver e impresionarnos con su gran escultura. Sin embargo, creo que México no estaba preparado para un aeropuerto así. Es por eso que me despido con esta frase. La arquitectura debe de ser de acuerdo con su contexto social, económico, político y cultural. Si te gustó el video, no olvides compartir, darle like y suscribirse. Si han ido, comenten qué les pareció, qué le cambiarían o qué le pondrían. Recuerden que la arquitectura es indispensable. Esto es Arquitectura Efímera.
Hasta la próxima.